¿A usted le ha tocado ir por carretera y que lo metan a una desviación porque están arreglando el camino? A mí siempre que me toca ir a Juárez, siempre están arreglando ahí. Un pedacito aunque sea, pero siempre están arreglando. ¿Mande? Siempre está, y luego siempre está, ¿verdad? Oiga, pero locura cuando estaban haciendo los puentes aquí de la ciudad, ¿no? Que sí, la verdad nos han ayudado mucho en etapas más adecuadas, más actuales. Pero cuando estaban construyendo los puentes era un relajo, era un rodeadero. Yo creo que el último que me tocó así, que estaba medio escabroso pasar por ahí, es uno que está allá por el León, que ya no sabe uno si va o viene, ¿verdad? Ese puente, porque nomás lo hicieron de un lado. Al rato que se les ocurra hacerlo del otro, nos van a volver a tapar. Pero bueno, usted tiene que entender que así como las ciudades se van arreglando, así como se tienen que ir modificando, porque pues tenemos que seguir avanzando. Sí, bueno, sí. I'll be back, I'll be back. Ya me oí como Terminator, ¿verdad? Cuando usted, cuando yo, cuando todos nosotros hemos llegado a Cristo, ¿no? ¿Sí? ¿Mejor? Que siga hablando. Bueno, ya que le arreglen los ingenieros. Cuando todos nosotros hemos llegado a Cristo, usted tiene que entender, y mire, déjeme se lo aclaro y lo digo de esta manera porque yo oigo que mucha gente lo dice mal. Todos tenemos un propósito en nuestra vida, pero déjeme le digo algo, no se sienta usted tan importante. El propósito es de Dios y nosotros somos parte de ese propósito, y finalmente si nosotros nos sentimos contentos, a gusto, agradados por el Señor, pues también vamos a ser felices. Y también tal vez vamos a cumplir cosas, y tal vez también vamos a cumplir sueños, y tal vez también vamos a cumplir un propósito personal. Pero el propósito es de Dios, no suyo. Y lo aclaro y lo insisto de esta manera porque yo escucho a mucha gente, inclusive pastores, que lo dicen mal. No, el propósito es de Dios. Y siempre Él se vale de muchas cosas para llevarnos a un lugar. Pero así como las ciudades, así como los puentes, así como las calles, de repente, usted, yo, su vecino, etcétera, etcétera, todos tenemos que estar siendo reconstruidos. Todos tenemos etapas en nuestra vida que tenemos que ir modificando. Tal vez son situaciones de madurez, tal vez son situaciones que yo tengo que aprender. Tal vez el Señor está limpiando el escombro que hay en su vida. Tal vez usted tiene la cabeza llena de escombro, de situaciones. El Señor tiene que llegar con un dompe y llevárselo. Y en lo que está cargando ahí el dompe, pues va a poner ahí los conos naranjas, ¿verdad? Y va a decir: mi chavo, pues estás en construcción. Yo te quería llevar a las naciones, pero todavía tengo que limpiar un poquito el camino. Todavía tengo que hacer cosas para poderte llevar a donde te tengo que llevar. Así que las desviaciones o los cambios de ruta suelen ser a veces inconvenientes, suelen ser a veces distracciones que nosotros sentimos que nos está quitando de algún camino, de alguna situación. Pero esas desviaciones nos van a ayudar a que nosotros podamos llegar a nuestro destino, a que nosotros podamos tener un desvío correcto, que sí, de la ruta original nos va a mover. Habíamos pensado tal vez en como cuando uno entra a estudiar la carrera, dice, no, hace cuentas alegres, ¿verdad? No, dicen, 3 años termino la carrera. Y de repente lleva 5 y todavía sigue debiendo exámenes, ¿verdad? Entonces, a veces el plan no sale como uno espera. Ciertamente siempre planeamos, siempre pensamos en cosas
personales, pero usted tiene que entender que Dios, cuando usted verdaderamente está en el plan de Dios, Dios lo va a modificar. Muy seguramente Dios lo va a meter en situaciones que lo van a desviar. Cosas que no va a hacer que llegue usted de un punto A hasta un punto B. Que muy probablemente para llevarlo del punto A al B, primero lo va a llevar a Z, Y, X y cualquier otra letra que se le ocurra al Señor, dependiendo de la resistencia que nosotros pongamos, también eso es. A veces nosotros somos los que nos resistimos a ser limpiados. Somos los que nos resistimos a poder modificar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y por eso le digo, usted como un creyente en Cristo, usted tiene que entender que también usted tiene un destino. También usted tiene un propósito. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos muy claro cuál es nuestro futuro desde una perspectiva eterna o desde una perspectiva espiritual. Y sabemos que nuestro futuro es estar delante del Señor cantando y adorando y alabando. Así que váyase acostumbrando. Si no cantó ahorita, váyase acostumbrando, porque cuando esté en la presencia del Señor va a cantar todos los días. Así que váyase acostumbrando. Y le digo, nosotros tenemos una perspectiva eterna o un destino eterno que ya sabemos cuál va a ser, estar en la presencia del Señor. Pero yo creo que como cualquiera de nosotros siempre nos inquieta y nos gustaría saber cuál es nuestro futuro histórico, vamos a decirlo así, nuestra verdad histórica, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar? ¿O cuál va a ser nuestro destino? ¿O cuál va a ser nuestro propósito? Es algo que a todos nos gustaría conocer, que a todos nos gustaría hacer o llegar a un punto, ¿verdad? Pero mire, déjeme le digo que el Señor pocas veces o raras veces nos va a llevar a un destino directo. Siempre, siempre, siempre nos va a llevar por muchas desviaciones. Y podemos encontrar muchos ejemplos en las Escrituras. Fíjese, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, saben y todos sabían que iban a ir a una tierra prometida. Y inclusive Moisés sabía que los iba a llevar a la tierra de Canaán. Y el Señor, en lugar de llevarlos directamente al Mar Rojo, los hace dar una serie de vueltas y tal pareciera que estaban perdidos. Inclusive Faraón dice, llegan y le dicen a Faraón, oye, allá andan estos cuates, se me hace que se perdieron. Porque los vieron allá siguiendo ciertos caminos. Y el que ellos hicieran ese camino era porque estaban siendo guiados por Dios. Dios era el que los traía ahí como viborita, ¿verdad? Ahí en el desierto. Entonces no los llevó directo al Mar Rojo. Finalmente, usted conoce la historia, ellos terminan todavía teniendo una desviación de 40 años, ¿verdad? Por malcriados y rebeldes. Porque luego a veces el Señor nos dice, oye, por aquí, y nosotros somos tercos, ¿verdad? Y nos termina llevando a desviaciones aún más grandes. Otro ejemplo que podemos ver en las Escrituras es Abraham. Él tuvo que esperar 25 años para recibir la promesa. El Señor lo llevó por ciertas desviaciones y lugares hasta que se cumplió el tiempo y llegó su promesa. En el caso mismo de Moisés, Moisés se tuvo que aventar una desviación de 40 años también en el desierto para poder ser procesado. A los 40 años Moisés estaba listo para cumplir el propósito de Dios. Él decía, no, ya, este es mi tiempo, ya. Y le dijo el Señor, no, mi chavo, así no es. Y se lo llevó 40 años al desierto, hasta que el Señor lo vio listo y preparado. Pero el ejemplo más preciso que podemos ver en cuanto a estas desviaciones que hace el Señor en nuestra vida, pues yo creo que lo podemos encontrar en José.
José, el que usted conoce como José el Soñador, yo creo que ya ha visto más de una película o una caricatura de José el Soñador. Así que vamos a iniciar con un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Génesis capítulo 50. Esto es el final ya de Génesis. Aquí estamos ya llegando al final del libro de Génesis. Usted sabe que el libro de Génesis empieza desde la creación del hombre y nos lleva por ciertas etapas de la humanidad hasta que termina en los últimos capítulos hablando de la familia de Jacob, ando perdido, Jacob, discúlpeme. Nos habla de la familia de Jacob que posteriormente se convierte en Israel. En eso termina Génesis. Y este capítulo 50 es prácticamente el final de Génesis. 50, versículo 15, por favor. Pónmelo en Nueva Versión Internacional, que es la que traigo aquí para poderla leer. Nos vamos a ir hasta el 21, así que, ojo. Apague su celular, todos. Ojo con esto. Versículo 15 dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. ¿Usted se acuerda que los hermanos de José le hicieron mucho mal? Ahorita lo vamos a recordar. Por eso le mandaron decir a José: antes de morir tu padre, que era puras piñas, pero ellos se lo elaboraron, ¿verdad? Antes de morir tu padre dejó estas instrucciones: díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad de sus hermanos, que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos de Dios, de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Usted por qué cree que lloró? Sabía que eran puro cuento, ¿verdad? Luego, versículo 18, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Convertirme en un juez? Porque en eso nos convertimos cuando tomamos una postura de ¿qué? De gobierno, ¿eh? Versículo 20, ojo, este es el más importante de este pasaje. En verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Dios lo transformó en bien, salvar la vida de mucha gente. Ojo, el Señor siempre va a luchar a tu favor, pero ciertamente, tal vez vamos a vivir pruebas y ciertamente tal vez el Señor nos va a llevar por muchas desviaciones. Ahorita vamos a meternos a eso. Versículo 21, y aquí termina, dice: así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Sabemos, Señor, que en toda la Escritura podemos encontrar consuelo, que en toda la Escritura podemos encontrar revelación. Y hoy te damos gracias porque sabemos que esta enseñanza del día de hoy quedará guardada en nuestra mente, en nuestros corazones. Y permite, Señor, que la podamos llevar a la práctica, que podamos ser hacedores de tu verdad, caminando en fe. Y te damos ya gracias
Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a recordar un poquito la historia. ¿Qué es lo que sucede entre José y sus hermanos? Para poder entender este capítulo final de Génesis, que está en el capítulo 50, tendríamos que irnos al capítulo 37 de Génesis. Ahí en el capítulo 37 de Génesis, ahorita vamos a ver algunos pasajes, pero en el capítulo 37 de Génesis, ¿qué es lo que ocurre? Sucede que en ese capítulo 37, José era un chamacón, era un joven de 17 años aproximadamente. Era el 11º miembro de su familia. Era el más chico de su familia, pero era el número 11. En el caso de José, él vivía una situación muy interesante porque se convirtió en el consentido de papá. Había varias situaciones y varias razones por las cuales él se convirtió en ese consentido. Una de ellas, y creo que es la más importante, es que José finalmente fue el hijo de la esposa que Jacob más amaba, por la que trabajó los primeros 7 años, antes de que, por no saber música, le dieran la mayor en lugar de la menor. No sabía música, ¿verdad? Pues entonces, dámela, no, es que yo quería la menor, no la mayor. Entonces, no le entendieron. Bueno, luego se los explico, ahorita se acercan conmigo y les explico. José era hijo de esa mujer, la mujer que más amaba Jacob. Ahora usted se estará preguntando, ¿cómo que la que más amaba? Pues ¿cuántas tenía? Jacob se casa 2 veces, o con 2 esposas, vaya, que era la mamá de José, y con la tía, que era la hermana mayor de Raquel, Lía, que dicen que tenía una mirada pispireta, mirada así extraviada, como decía el Piporro, mirada envidiosa, ¿verdad? Porque volteaban para lugares distintos. Pero no solo eso, sino que por tradición hebrea, se puede bajar poquitito, siento de repente que por tradición hebrea, pues la muchacha iba acompañada de su esclava, ¿verdad? De la chica que la atendía. Y pues también terminaba convirtiéndose en esposa del marido. Entonces, Jacob estaba casado con 4 mujeres. Imagínense, si en nuestra época moderna con una a veces no hayamos que hacer, hombres, varones, imagínense con 4. Pobre hombre. Así que vivían en una, sí, realmente, hermana, vivían en una familia totalmente disfuncional. Había hijos de la esclava, de la otra esclava, había hijos de la mayor, y finalmente llegó el hijo de la que más amaba Jacob. Entonces era el consentido, vaya. Sucede que a Jacob se le ocurre un día regalarle una túnica de colores. Le mandó a hacer un Hugo Boss así de diseñador a su medida, de colores, tenía que ser de colores, ¿no? Entonces pues andaba el José por todos lados con su ropita de marca y enseñando ahí la etiqueta que era Hugo Boss. Entonces los hermanos decían, oye, deja tú el traje Hugo Boss que trae. El problema es que el que se ponga el Hugo Boss, muy probablemente también nuestro padre lo va a querer hacer o nombrar el primogénito de la familia. Y usted sabe que en esas épocas se peleaban por la primogenitura. ¿Por qué se peleaban por la primogenitura? Por 2 cosas. La primera era quien recibía la bendición del padre, se transfería la bendición espiritual. Y número 2,
era el que recibía doble herencia. Por ejemplo, si habían 5 hermanos en una familia, la herencia se dividía entre 6. Y a cada uno de los 4 hermanos les tocaba una porción, y al mayor o el primogénito le tocaba doble porción. Entonces eso así se acostumbraba. Entonces se peleaban tanto la herencia como se peleaban la bendición del Señor. Usted tiene que recordar, si nos vamos más atrás ahí en Génesis, cómo inclusive Jacob se le acusa de haber robado la primogenitura de su hermano Esaú. Y después cómo Esaú inclusive llorando le rogaba a su papá Isaac que lo bendijera. Llorando. ¿Y qué le dice Isaac? No, pues ya. También lo bendijo, pero no como primogénito. En fin, bueno, ahorita no nos vamos a meter en esa historia. Esa la dejamos para otro día. Pero en este caso, pues los hermanos veían a José con su Hugo Boss, con su túnica de colores, y decían, no hombre, capaz que se va a querer perfilar, se va a hacer el destape, ¿verdad? Para el 2024 y va a querer ser el primogénito. Entonces, por eso no lo querían. Ahora, José cometió otros varios errores. ¿Cuál era otro error? Un error garrafal que cometió José. Bueno, déjeme primero le digo esto. José recibe un don de parte de Dios. El don de José era que él soñaba, y no solo soñaba, sino que el Señor le daba interpretación de sueños. Y era certero, ¿verdad? Porque eran sueños y eran interpretaciones que venían directamente del Señor. Él tenía ese don. Y resulta que en una ocasión él llega con los hermanos y les cuenta un sueño. Usted dirá, bueno, pues ¿cuál error fue ese? El error, y si está usted apuntando, apúntelo. Usted nunca le ande contando sus sueños y sus planes a alguien que no lo quiere. A alguien que no lo quiere. Porque lo va a tomar para mal y no para bendecirlo. Así que él va y le cuenta a sus hermanos, los hermanos no lo querían. Pues dice, no hombre, pues sígueme diciendo, ¿verdad? Ciertamente un sueño muy similar, y va y se lo cuenta a toda la familia, inclusive hasta Jacob se queda extrañado. Dice, oye, o sea que hasta tu mamá y yo vamos a inclinarnos delante de ti, tú vas a ser el principal. Se me hace que cenaste muchos frijoles ya muy noche. Sí, porque dijeron, trae un sueño acá frijolero, ¿verdad? Porque usted también tiene que entender que no todo lo que soñamos viene de Dios. A veces sentimos que es un sueño así en estereofónico y technicolor y todo. No hombre, pues a lo mejor no le hizo digestión la tortota que se aventó en la noche, ¿verdad? O los elotes. Sucede que comete José otro error. Sus hermanos no lo quieren. Va y les cuenta sueños que no debió contarle a ellos. Y luego todavía va y acusa a los hermanos con su papá. Le dice, oye papá, pues mira que ellos, según ellos andan allá cuidando chivas. Y no hombre, están bien tremendos mis hermanos. Pues total que no lo quieren. Pásele hermana, por acá hay lugar, mire. Total que no lo quieren. Ahora, tenemos que entender que no lo quieren, y toda la familia en general es una familia totalmente disfuncional. De los hermanos de Jacob, el hermano mayor termina acostándose con una de las esposas del papá. Otros 2 de los hermanos terminan matando a todo un pueblo. O sea que eran unas finísimas personas, ¿verdad? Toda la familia de Jacob. Entonces, José, un día, se le ocurre ir a visitar a los hermanos allá donde andan pastoreando. Y los hermanos, desde que lo ven venir allá con el Hugo Boss de colores, dicen, oye, ¿cómo me cae mal el José? Y empieza el otro, no, sí, hombre, terrible el José.
Y luego, ay, ahí va con su papá y todo chiplote. Ya saben. Pues uno de ellos se le ocurre y le dice, bueno, vamos matándolo. Cuello. Pues ya les acabo de platicar que eran malos malotes, ¿verdad? Cuello. Y le decimos a nuestro papá que algo pasó. Finalmente uno de los hermanos aboga por él y le dice, hey, espérense tranquilos. Está bien que no nos cae bien, está bien que no lo queremos, pero de eso hasta a matarlo. Entonces dicen, ok, vamos a echarlo al pozo ese que está ahí, la cisterna. Todavía no tiene agua. Pero primero vamos a quitarle el Hugo Boss, que se vaya ahí al pozo como Dios lo trajo al mundo. No va a ser que se rompa el traje o algo y le quede a alguno de nosotros. Lo echan en lo que decidían qué hacer con él. Usted ya conoce la historia. Abogan por él para no matarlo. Y en eso ven venir una caravana de ismaelitas. En la actualidad pues los conocemos, también se les dice beduinos o todos esos nómadas que andan en el desierto. Pero esta caravana que venía ahí pues venía con esclavos, eran mercaderes de esclavos, vamos a decirlo así. Y se les ocurre, dice, pues vamos vendiéndoselo, de matarlo, a sacarle de una vez un dinerito, pues vamos vendiéndolo. Terminan vendiéndolo. Y José se va con los esclavistas o con los de trata de esclavos y va a dar hasta Egipto. Ya conoció usted la historia. El Señor tenía un plan perfecto para José. Tenía un propósito para José. Y lo podemos leer y lo leímos en el capítulo 50. ¿Recuerda el capítulo, lo que acabamos de leer? Ustedes, se lo recuerdo, versículo 20, 50-20. Ustedes pensaron hacerme mal. Pensaron hacerme mal. Porque no solo fue el pensar en lo que terminó esto, ¿verdad? En la venta, sino pensaron inclusive matarlo. Pensaron hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Fíjese el grado de madurez al que llegó José. Yo creo que cualquiera de nosotros que le hubiera pasado la mitad de lo que le pasó a José, ya estábamos tirados en el piso. O ahogados con una botella o qué sé yo. Porque siempre nos gusta poner esos pretextos, ¿verdad? Y nos gusta maltratarnos, ¿verdad? Es que a José le pasó cosas terribles. Terribles. Y en el capítulo 50 nos demuestra el trato que tuvo con Dios. Esa madurez que logró adquirir con Dios. Y el propósito que tenía Dios para él. ¿Cuál era el propósito que tenía Dios para él? Que se convirtiera en el primer ministro de Egipto, no solo por la posición de él, sino para, ¿cómo dice ahí en la escritura? Para salvar la vida de mucha gente. El Señor, todos los propósitos de Dios tienen una dimensión mayor. No se trata de usted, se trata de la demás gente. Se trata de llegar a más gente, de salvar a más gente. Tenemos que dejar de ser ególatras. No se trata de usted. Se vale de usted, pero es para bendecir a los demás. Así que el Señor, fíjese, todos los desvíos que hizo con José para poder llegar al punto al que lo quería llevar. A que fuera el principal de Egipto para salvar la vida de mucha gente. Ese era el objetivo principal del Señor para la vida de José. Así que usted y yo,
todos los que estamos aquí esta mañana y todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tenemos un objetivo divino. Todos tenemos un futuro en el Señor, o un futuro que el Señor ya está viendo para nosotros, pero el Señor tiene que empezar a tratar con nosotros para poder llevar a ese futuro. ¿Se acuerda lo que le dije de José? ¿Cómo era? Presumidón, andaba con su traje Hugo Boss de colores, de marca, ¿verdad? Chismoso, no tenía la madurez de saber qué revelarle a los hermanos. Y usted puede decir, bueno, pues cualquiera le puede suceder ese error. Sí, pero el Señor a veces tiene que madurarnos también en esas cosas. El Señor tiene a veces que procesarnos en ese tipo de cosas. Y tenemos que lograr una madurez que a veces no tenemos. El Señor se vale de todo eso para llevarnos a esa madurez. Normalmente estamos muy listos para poder llegar a un objetivo, porque nos encanta, ¿verdad? Y yo espero que nadie lo niegue, ¿verdad? Pero nos encanta que nos vean como la trompa del tren, como la última coca del desierto, y sin azúcar, por favor. Pero para el Señor eso no es suficiente, vaya, el Señor nos tiene que procesar. A José, usted conoce ya el resto de la historia, lo llevan a la esclavitud, lo acusan de algo que no cometió, va a dar a la cárcel y le pasan miles de cosas hasta que llega el momento que se le abren las puertas de la cárcel y prácticamente saliendo de la cárcel va directito a ser el primer ministro de Egipto. Todo esto lo tuvo que vivir José para desarrollar su carácter, para desarrollar su forma de ser, inclusive para desarrollar sus habilidades administrativas. Porque acuérdese que en el tiempo que estuvo en la cárcel, él le ayudaba a los encargados de la cárcel. Se ganaba la confianza y era tan trabajador y tan chambeador que de repente ya él traía todo el orden ahí de la cárcel. Ya él manejaba todo el asunto ahí. En eso también el Señor puso su mano, porque lo ayudó a tener templanza, lo ayudó a esperar los tiempos correctos, a no desesperarse, a no precipitarse. Le dio habilidades gerenciales, lo desarrolló. Y cuando fue el momento justo, lo puso en el lugar que el Señor ya tenía para él. Fíjese, qué hermoso es el Señor. Porque el Señor ya tiene un plan para usted. Él ya sabe a dónde lo quiere usted llevar. Él ya sabe a dónde lo quiere poner. Y mientras Él está trabajando con usted, con su vida, con su madurez, también el Señor está preparando el camino para donde lo va a llevar a usted. El Señor trabaja en esas dos vertientes. Él no se queda esperando, vamos hasta que esté listo Joel. A ver, veo ahorita de dónde lo acomodo. No. Ya va preparando el camino porque ya sabe que cuando Joel esté listo, perdón que te use de ejemplo, hijo. Cuando Joel esté listo, ya va a tener ese lugar donde ponerlo, porque va a ser la pieza perfecta donde va a embonar ahí el rompecabezas. Así que al Señor no se le escapan ningún detalle. Y tal vez usted pueda estar pensando, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que batallar con esto? ¿Por qué tengo que aguantar los brincos de la gente? ¿Por qué? Te creas, güera. Porque el Señor nos está preparando para otra cosa. Porque el Señor nos está procesando. Porque Él ya sabe dónde nos va a poner. Él ya sabe a dónde nos va a llevar. Pero está trabajando con nosotros y hacia dónde nos va a llevar. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu existencia.
Y el propósito por el que cuando tú recibiste a Cristo no te fuiste inmediatamente al cielo con el Señor, es precisamente por eso, porque Él te está procesando para un proceso, para un propósito aquí en esta tierra. Hay un propósito que Él quiere que tú cumplas, que Él está preparando para ti. Por eso te lo decía ahorita al inicio. No podemos sentirnos lo más importante de esta vida, porque no lo somos, pero para el Señor cada detalle cuenta. Y si Él ya tiene un propósito listo para ti y no le sirves como eres, tenlo por seguro que te va a procesar. Tenlo por seguro que te va a limpiar el escombro. Tenlo por seguro que va a poner los conos naranjas y te va a decir, "Ay, por aquí no. No estás preparado para irte directamente para allá. A ver, vayamos para allá, por este otro lado." Te va a llevar a dar vueltas en el desierto tal vez. Pero todo es por tu bien. Todo es para que tú entiendas que lo que Él tiene para ti es mejor. El Señor siempre está trabajando en esas dos cosas, en esos dos vertientes. Él está desarrollando tu madurez mientras trabaja en el destino para cuando tú llegues ahí. Él es bueno y siempre, en todo momento, las dos cosas van a embonar en el momento justo, en el tiempo correcto. Así que el Señor está esperando que nosotros lleguemos a nuestro destino. Pero también tenemos que entender que tenemos que, como dice la gente secular, que estemos flojitos y cooperando, ¿verdad? Tenemos que estar en todo momento dispuestos a llevar los procesos a los que nos va a llevar el Señor. Si a usted le molestan ciertas cosas y usted puede decir, híjole, siempre me topo gente así, algo le ha de estar diciendo el Señor, o algo le ha de estar mostrando el Señor para que usted madure, para que usted vaya a otro nivel. Así que usted tiene que ser de esas personas que permitan que el Señor trabaje en su vida. Le vuelvo a insistir, esas desviaciones por las que el Señor nos puede llevar en nuestra vida no van a ser fáciles, ni van a ser cómodas, pero ciertamente el Señor quiere hacer algo en ti. Ciertamente el Señor quiere trabajar en tu vida. Ciertamente el Señor está preparando tu futuro al mismo tiempo que te está preparando a ti. Así que, aunque cada uno de nuestros viajes o de nuestras desviaciones se ven diferentes, realmente es porque el Señor nos está llevando a cosas que Él ya tiene preparadas para nosotros. Y tú tienes que entender que desde el momento en que recibiste a Cristo, desde el momento en que dijiste, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, Él ya tenía un plan para ti. Él ya tiene un propósito para ti. Y ciertamente nos hacían falta tal vez puentes, ciertamente nos hace falta tal vez pavimentar alguna que otra calle, o las calles que ya tenemos están llenas de baches. Así que el Señor lo que necesita es desviarnos un poco para poder estar trabajando en nosotros mismos. Para que cuando llegue el momento justo, en el tiempo justo y en el lugar preciso, Él ya tiene todo preparado para que nuestra vida embone de acuerdo al propósito que Él ya tiene para nosotros. Al propósito que Él ya tiene para nosotros. Así que yo te animo esta mañana a que le demos oportunidad a Dios de que trabaje con nosotros, que le demos oportunidad a Dios de que nos pula, de que nos madure, de que trabaje con cada uno de nosotros.
Porque luego nosotros, cada vez que nos resistimos, cada vez que nosotros no permitimos que el Señor obre en nuestra vida, representa que te va a llevar a otra desviación más. Representa que te va a llevar a rodear otra vez el camino. No sé si a ustedes les llegó a pasar, pero cuando estaban más chicos los muchachos, que los llevábamos a la escuela, era una de rodeaderos, porque íbamos a varias escuelas diferentes en la misma mañana. Y que primero dejar a uno y luego a la otra y luego al otro. Y era un lío. Y luego yo creo que nos tocaron esas épocas de los puentes que yo les digo aquí en la ciudad. Y era una de desviaciones. Y deje usted la mañana como quiera. Pero no le ha tocado ir a las 1, 2 de la tarde por el chamaco a la escuela. Que está el sol así bien rico. Que está el sol así como que bien saludable. Y que tiene que echar varias vueltas y que lo hacen rodear y que le tapan la calle y luego tiene que irse por allá. Eso sin contar que a lo mejor se le poncha el carro. ¿Por qué lo hago que piense en eso? Porque las desviaciones a nadie nos gustan. A nadie nos gustan. Normalmente cualquier desviación es molesta. Porque nosotros ya tenemos un objetivo. Ya tenemos un plan hecho. Inclusive ya traemos un horario muy justo, ¿verdad? Porque siempre pensamos en nosotros primero, en que en media hora lo hago, en media hora voy y vengo. Pero a veces no pensamos en esas desviaciones. Pero ¿sabe algo? Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y si Dios está permitiendo que usted eche tantas vueltas, que se acalore ahí en los rayitos del sol, es porque un objetivo hay para que usted mejore, para que usted tenga un proceso en su vida y para que logre tener una maduración. Así que yo lo invito esta mañana. Vamos a ponernos primero que nada de pie. No sé si hay alguien presente que hasta este momento no ha entregado su vida a Jesús. Todos ya hemos recibido a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Son dos cosas diferentes, aclaro. Recibirlo como nuestro Salvador es comprar ese boleto para la vida eterna. Pero recibirlo como nuestro Señor es decirle: toma el control de mi vida. Es decirle: trabaja conmigo. Es decirle: púleme. Y de ser necesario, si me vas a llevar por alguna desviación, pues que sea leve. Y nosotros tratar de entender que siempre cualquiera de esas situaciones es porque Él está viendo que todavía hay algo que tiene que limpiar en nuestra vida. Así que vamos a hacer esta oración. Yo sé que ya la mayoría lo hizo, pero